aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. Buenas noches tengan cada uno de ustedes. Me da mucho gusto el poderles saludar nuevamente en esta noche. Como cada semana tenemos los viernes el repaso de la lección. Y esta semana hemos sido bendecidos con una lección que tiene un contenido muy importante. Iniciamos también el cuarto trimestre del 2020, el último trimestre que vamos a ver de este año, y esta serie de lecciones que llevan por título La Educación. Y vamos a hablar, vamos a comentar lo que hemos estudiado en esta semana, y para el repaso de la lección contamos el día de hoy con la presencia del pastor Clercy Daniel. Pastor Clercy, bienvenido a la transmisión. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Agradezco pues que él haya aceptado la invitación, el pastor Clercy. Él es un amigo desde hace tiempo, que es mi paisano. Los dos somos de Oaxaca, estudiamos en la misma universidad y graduamos juntos. Así que pues me da mucha alegría poderle saludar y que pueda acompañarnos en esta noche para el repaso de la lección. Agradecemos a las personas que nos acompañan. Tenemos algunas personas que se han conectado. Esperamos que la transmisión se una a más personas y de los que están conectados puedan compartir la transmisión para que más personas sean beneficiadas con el repaso de la lección. Tenemos aquí algunos comentarios. Vamos a saludar. Tenemos aquí al hermano Roque. Saludos, hermano. Mandamos hasta el poblado del Espinal, de donde somos, allí en Oaxaca. Tenemos también a Adlain Rodríguez, la licenciada Adlain Rodríguez, igual una gran amiga. Ella nos estuvo acompañando en la semana pasada en el estudio de la lección. Y pues tenemos también algunas personas que han reaccionado a la publicación. Mencionamos aquí a Rafa Evelyn, de igual manera, un compañero del trabajo y a la vez de la universidad. Tenemos a la hermana Virginia, Dios le bendiga. Y hay otras personas más que han reaccionado. Edgar, de igual manera, Dios se bendiga, un exalumno del colegio donde estamos trabajando. Les agradecemos y vamos a entrar de lleno al estudio de la lección, pero pues antes vamos a comenzar con una oración. Así que como están, inclinen sus rostros y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado es su nombre, oh Dios. Te damos gracias, oh Padre, porque nos permites estudiar la lección en esta semana, obtener grandes lecciones y que tú puedas manifestarte en nuestras vidas. Gracias te damos por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, antes de poder comenzar, pues nos gustaría que nos contara en dónde está usted y cómo está el lugar ahí donde está en cuanto a los hermanos y la situación en la que pues estamos afrontando en este momento como nación y como en todo el mundo, ¿no? Por la situación en la que estamos. Bien, ¿qué tal? Un saludo a todos. Actualmente yo me encuentro sirviendo en la Unión Mexicana de Chiapas, Asociación Sur de Chiapas, distrito de Chicomucelo. Pues al igual que en otras partes del país, se vivió bastante complicado esto de la pandemia, pues tuvimos que cerrar nuestras iglesias y hubo de todo, hermanos que se fortalecieron, hermanos que se enfriaron,
Y ahorita que estamos regresando poco a poco las actividades, pues es ayudarles para que se vayan levantando, pues espiritualmente. Ok, muchísimas gracias, pastor. Es un gran reto el que enfrentamos a la situación, pero pues vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Y precisamente en el estudio de la lección de esta semana, dándonos el enfoque en la creación sobre la educación, vamos a fortalecer nuestra fe y sobre todo nuestra confianza en el Dios que desde un principio se ha interesado en la educación de la humanidad. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el estudio de la lección y vamos a dividirlo en 3 partes. La primera de ellas vamos a hablar acerca de la primera escuela. Y la primera pregunta que vamos a comentar, pastor, es la siguiente. ¿Qué se enseñaba en la escuela del Edén y por qué era importante aprenderlo? ¿Qué nos podría comentar respecto a esto? Esto se basa en el estudio de lo que vimos el día domingo. Primero vamos a plantearlo de esta forma. Analicemos el aula de clases. Nosotros sabemos que era el jardín del Edén. El libro de texto era la naturaleza. El maestro, obviamente, era el creador. Los alumnos eran Adán y Eva. Cuando se creó el mundo, cuando Adán y Eva empezaron a vivir, la educación que se les dio fue teórico-práctico. ¿Por qué teórico-práctico? Porque se les enseñaba y casi al mismo tiempo ellos tenían que ponerlo en práctica. Cabe mencionar que ellos ahí se les enseñó a trabajar, se les enseñó responsabilidades, se les enseñó obediencia y dependencia a nuestro Dios. Era una armonía entre el Creador, su creación. También los ángeles se incluyeron en el trabajo de la creación, apoyando también en las labores prácticas de los primeros alumnos de esa creación. Ok, muchísimas gracias, pastor. Miren que este aspecto, al estudiarlo, pastor, como usted recalcó, pues es importante, ¿no? Y de igual manera yo les quiero invitar a quienes nos están escuchando, si tienen algún comentario respecto a las preguntas que estamos dialogando, pueden escribirlo ahí en los comentarios. Nos encantaría leerlos para poder comentar un poco más. A mí me llamó la atención, pastor, el comentario que venía en la lección el día de hoy precisamente, sobre lo que encontramos en Patriarcas y Profetas. Y mencionaba ahí una serie de estudios hablando en el ámbito científico que tenían la oportunidad de estudiar directamente con Dios, Adán y Eva. Y como usted mencionaba, ¿no? La naturaleza era su aula, y era algo tan bonito. Mencionaba allí, estudiaban los misterios del universo visible, las leyes y los procesos de la naturaleza, se entretenían con los ojos de las flores y los árboles. Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente. Me llamó mucho la atención, menciona ahí desde el majestuoso Leviatán, que es un animal que menciona Job como un animal existente, y era algo asombroso, hasta el diminuto, menciona ahí, insecto que flota en el rayo del sol. Es decir, ellos tenían acceso a todo eso, a ese estudio. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias en las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y del día, todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. O sea que, especialmente en la naturaleza, ¿no? Si a alguien le fascina la naturaleza,
al escuchar todo eso creo que se impresionaría, ¿no? Adán tenía todo conocimiento de eso. Pero esencialmente había otras cosas que también podían estudiar. En la lección recalcaba acerca del trabajo, ¿no? Que ellos, Dios los había diseñado y sabía que eso era lo que necesitábamos. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto, pastor? Mira, solo regresar un poquito lo que había dicho, pues no sé si recuerdas que nosotros llevamos en la universidad la clase de ciencia y religión y bueno, al menos yo, la emoción que sentía al poder entrar al laboratorio y cuando hacíamos nuestras prácticas, que ponían las muestras en el microscopio y pues prácticamente se veía en una calidad Full HD, cosas que nuestros ojos no podían ver. Para Adán y Eva, estar teniendo el poder, estar ahí para observar y que el creador de todos les explicara cómo fue hecho cada una de esas cosas, como tú lo mencionaste, desde el Leviatán hasta las cosas microscópicas. Ahora, Dios sabía perfectamente lo que necesitaba el ser humano. Sabía que necesitaba desarrollar sus talentos y para ello pidió responsabilidades, los trabajos. Uno de ellos era ponerle nombre a los animales y pues Adán lo hizo con mucho gusto, pero también tenía que estar velando por el Edén, pues ya que se le había puesto como mayordomo de esa creación. Gracias, pastor. Dentro de los ámbitos educativos, el hecho o lo que uno espera que el alumno aprenda se le denomina como aprendizajes esperados. Y dentro de los aprendizajes esperados que tenían Adán y Eva eran precisamente eso, que pudieran laborar, que pudieran trabajar, que aprendieran sobre responsabilidad, que ellos también aprendieran sobre dependencia de Dios, sobre la obediencia también, ¿no? Eso es lo que se esperaba que el ser humano aprendiera. Pero nos vamos a ir al siguiente, a la siguiente parte, ¿no? Esa era la educación que se esperaba del ser humano, la educación verdadera. Sin embargo, dentro de ese ambiente que había, lamentablemente hubo una intromisión de la falsa educación. Y analizando el día lunes y martes, viendo lo que estudiamos en la lección, vamos a estudiar la siguiente pregunta, pastor. ¿Cuáles son las enseñanzas falsas que introdujo Satanás a la joven pareja? Bueno, hay una palabra que utiliza la lección que es astuto. Nosotros conocemos y sabemos que el enemigo de las almas, pues desde un principio ha trabajado para hacernos creer que realmente Dios está equivocado. Vean, presentó a Dios como restrictivo. Cuando se acerca a Eva, yo quiero imaginar que pues ella pues estaba caminando cuando llegó ante ese árbol, ese fruto que Dios había dicho, bueno, de todos los árboles, todos los frutos van a poder comer, menos de este. Ese árbol se había puesto para que ellos pudieran desarrollar la obediencia y lo habían hecho bastante bien hasta que apareció ese ser bastante astuto que le decía, mira, tu Dios, en otras palabras, es restrictivo. Temeroso de aquellos que alcanzan un nivel superior de conocimiento, al decir no comas porque si comes vas a ser igual a él y él no quiere que seas
igual al creador, al maestro de toda esta creación. Mentiroso con respecto a las consecuencias de comer de ese árbol. Bueno, se había dicho que iban a morir, pero pues cuando se le ofrece el fruto y Eva prueba, se dio cuenta que pues que no había pasado nada. Y entonces empezó a creer más en la palabra de ese ser astuto. Pues me imagino que en ese momento Eva pudo haber pensado, lo que dice Dios es mentira. Él solo quería todo el conocimiento para él. Es un mal maestro. No sé, creo que muchos de nosotros hemos escuchado la expresión cuando se dice el alumno superó al maestro. Probablemente, no como lo pensamos ahora, ¿verdad? Pero pudo haber pensado Eva, nuestro maestro es un maestro envidioso, porque no quiere compartir toda esta sabiduría. Él nos quiere enseñar ciertas cosas nada más, y lo más interesante se lo quiere reservar para él mismo. Gracias, pastor, por el comentario. Analizando bien esta situación, quizá podríamos pensar, ¿no? El pensamiento que le metió Satanás por medio de la serpiente a Eva, primordialmente, es, pues tú no necesitas de Dios para aprender. Es decir, tú puedes aprender por ti mismo, es decir, tú puedes obtener conocimiento, incluso un conocimiento superior al de Dios. Tu educación, la educación que tú estás recibiendo no es la educación adecuada. El maestro que tú tienes no es el mejor maestro, no. El mejor maestro, el que te puede enseñar soy yo. Quizá a lo mejor esa fue la semilla, ¿no?, que le quiso sembrar Satanás. Y aquí había encuentro de dos maestros, ¿no? Y ahí era la decisión de Eva, ¿no? O sigo al maestro divino, que es el que me está enseñando primero quién es el que me creó, o puedo seguir ahora a este otro maestro que ahora me quiere enseñar algo contradictorio de lo que me está diciendo el maestro que yo tenía antes, ¿no? Y aquí es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Finalmente, la educación tiene esos dos términos. Una educación que está basada en lo que nos dice Dios, en principios divinos, en principios bíblicos, o una educación que está basada en otro maestro intruso, por así decirlo, un falso maestro que contradice todo lo que menciona el maestro divino, lo lleva hacia la contraria, ¿no? Necesitas de Dios para aprender, no necesitas de Dios para aprender. Necesitas aprender a obedecer, no necesitas obedecer. Las reglas existen por algún motivo, las reglas no deben de existir, o sea, tú eres libre y no necesitas reglas. Pastor, ¿qué consejos nosotros podemos tener para poder escoger bien la educación a seguir? Bueno, el ser humano por naturaleza dice que está diseñado para hacer lo malo. Quiero regresar un poco a tu comentario anterior con los dos maestros. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo recuerdo que había un maestro que no le gustaba que los alumnos no le prestaran atención. Tenía yo compañeros algo bastante relajistas. Y entonces el profesor, yo recuerdo que hizo un trato con ellos y les dijo, miren, sálganse de mi clase y les voy a poner 6. Pero eso sí, si los veo aquí, los voy a reprobar. Les estaba regalando una calificación baja, pero aprobatoria. Se fueron por lo fácil. Un maestro fácil.
que se acomodara a lo que ellos quieren, a lo que ellos querían en ese momento. Y así se compara el maestro divino y el maestro que es el enemigo de las almas, que es Satanás. La humanidad está predestinada a hacerlo mal, por naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa. Se nos es más fácil y se nos hace más difícil una correcta educación. El maestro divino nos da las pautas. Es como cuando inician las clases, que los maestros nos daban el prontuario y estas son las actividades que va a haber en todo el semestre. Estas son los trabajos, estas son las tareas. Y se nos da el tiempo para hacerlo. Con el paso del tiempo nosotros tenemos que aprender a obedecer. Parte de definir una buena educación son las tareas, vamos a ponerle así, las tareas que el maestro divino nos ha dejado. El estudio de su palabra, la oración, el trabajo de servicio a los demás. Mediante ello nosotros podemos definir una educación correcta, si lo que estamos haciendo es bueno o lo que estamos haciendo es malo. Muchas veces buscamos las cosas fáciles. Buscamos tener una educación, hablando espiritualmente, mediana, una educación fría ahí, más o menos, porque así nos sentimos cómodos. Humanamente tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero cuando estamos poniendo atención a la clase del maestro divino, cuando estamos haciendo correctamente las actividades, se nos hace fácilmente ir en una educación adecuada hablando cristianamente. Leyendo aquí los comentarios que nos están escribiendo, nos envió uno Vianney, la profesora Vianney, menciona ella lo siguiente, hablando de lo que decía Satanás, ¿no?, acerca de Dios, que Dios es mentiroso, ¿no?, es lo que decía Satanás. Es triste, sin embargo, que Dios nunca se equivoca y no miente. Dios es amor, un Dios de verdad, y Satanás tristemente sembró duda en Eva. Es triste cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, aun cuando vemos muchas de sus maravillas, dudamos ante los desafíos y aún en cosas simples, aun cuando sabemos que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Comentabas, Jersey, el ser humano escucha muchas veces lo que le conviene, y aquí en este caso, al Eva escuchar, ¿no?, esa duda, es la tentación que le puso la serpiente. Llegó a pensar, pues bueno, mi maestro como que no es tan bueno, ¿no? Entonces, como que este otro maestro pues me va a enseñar otras cosas, ¿no? Y de hecho, pues el pecado nos hizo aparentemente abrir nuestro conocimiento. Este árbol se llamaba el árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero este conocimiento no era el que nosotros estábamos diseñados. Dios no nos diseñó para el pecado. Desafortunadamente, pues aprender esto, es decir, rechazar los aprendizajes de Dios y aprender esto otro sobre el pecado, nos ha traído grandes consecuencias. Y es ahí cuando a veces nos reunimos en los consejos técnicos, a veces mencionamos el término aprender, pero también que a veces es necesario desaprender ciertas cosas. Y aquí hablando ya en el punto número 3, el papel de la educación en la actualidad, es decir, la educación ya vimos que en un principio en el Edén tenía un propósito, ¿no? Y había aprendizajes que Dios estaba dando. Esa educación fue rota, por así decirlo, fue transversada por el pecado y llegaron a venir otro tipo de educación falsa con otros aprendizajes que eran contrarios a la educación del maestro divino. Pero hoy en la actualidad, ¿cuál debe ser el papel de la educación? Y aquí vamos a analizar la siguiente pregunta, pastor. ¿Cuál es el propósito de la educación en la actualidad? Tú mencionabas algo importante, Gustavo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros
caemos porque lo hemos permitido. Leía uno de los comentarios que decía que probablemente Eva ya tenía sus dudas. Por eso cuando Satanás se acercó a ella, le hizo dudar aún más. Muchas veces, aun cuando estamos dentro de la iglesia, tenemos dudas y eso impide que podamos tener una correcta educación, hablando de la vida espiritual. Ahora, tú has preguntado, ¿cuál es el propósito de la educación actualmente? Mencionaste que hay que educar, pero también hay que desaprender. ¿A qué se refiere eso? Bueno, más de alguno fue educado de diferente forma en su casa, con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos. Pero hay ideologías que no van con Dios. Y entonces nosotros tenemos que descartar esas ideologías que no van con una buena salvación. La educación actual ahora es guiarnos hacia la salvación y la restauración que ahora sí el punto central del cual Cristo Jesús vino a morir por nosotros es ese, restaurar, y nosotros debemos de comprender ese sacrificio. Esto va de la mano con la lección del trimestre pasado. Tenemos que educarnos que gracias al sacrificio de Cristo Jesús nosotros estamos siendo salvos. Eso nos guía hacia la salvación. Cristo Jesús, relacionarnos con Dios y un reconocimiento de su autoridad como el divino maestro. Reconocerlo, Él es el autor principal. Él hizo todo por nosotros. Él hizo un mundo perfecto para que esa criatura recién creada viviera feliz. Nos quiere encaminar, quiere restaurar lo que se había perdido. Lo dice en uno de los evangelios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la educación que Él nos quiere dar. Restablecer al principio, antes de la caída. Gracias, pastor. Hay algo que a veces como maestros, yo me llegué a sentir en un momento así, ¿no? Especialmente cuando recién comencé a trabajar en el colegio. Como capellán, como pastor en el colegio, pues me toca dar clases, sobre todo clases de Biblia, ¿no? Y al llegar sentí como cierta frustración, ¿no? Porque pareciera ser que los alumnos, los estudiantes, pues como que no quieren aprender, ¿no? Y como maestro, tu ideal es que todos aprendan. Pero al ver en el libro de Génesis, y ahorita que estuvimos estudiando esta semana esa lección, pues nos dimos cuenta que pues Dios siendo el maestro, Dios haciendo su planeación, por así decirlo, ideando qué aprendizajes iba a tener, haciendo todo, adornando su salón, ¿no? Entonces manejamos el término que se llama ambientes de aprendizaje, es decir, creando el mejor ambiente para que el ser humano pues pudiera entender, pudiera aprender. Pero aún así, a pesar de todo eso, simple y sencillamente porque Dios había dotado al ser humano con un gran don y que eso es el libre albedrío, pues al escoger y sopesar decidió irse del lado incorrecto, ¿no? Y a veces como maestros uno pudiera llegar a pensar, no, pues si no quiere aprender, pues ya hay que se vayan. Finalmente no quiere, ¿no? Pero, y eso pudo haber pasado con Dios, ¿no? Al ser rechazado como maestro, al ser tachado de mentiroso, ahora sí que desobedecerlo, ¿no? Y decir, mira, pues abiertamente, gracias por enseñarnos, pero no queremos aprender eso, ¿no? Que fue prácticamente lo que dijeron Eva y Adán con sus acciones, ¿no? Sin embargo, el maestro divino, como tú mencionabas, ¿no? Hace un trabajo de redención, buscar y salvar lo que se había perdido. El ser humano había perdido su verdadera educación, pero Dios quiere rescatar eso, ¿no? Y al mandar a morir su Hijo en la cruz, al morir Cristo Jesús por nosotros,
pues trata de restaurar esa educación. Es decir, la puerta abierta está para que nosotros accedamos a esa educación. Utilizó otro método didáctico, por así decirlo. Exactamente. Un método didáctico más para que pudiésemos comprender mejor es el plan de redención. Aunque pues nosotros sabemos que el plan de redención se había aplicado desde un principio, ¿no? Cuando fue el primer sacrificio de esos animalitos para poder vestir a Adán y Eva, pero aún así no había quedado claro. Bueno, utilizó en términos educativos un método didáctico diferente. Finalmente, pues esa es la gran esperanza que Dios nos da, que lo que el ser humano perdió, lo que Adán y Eva perdió, que perdieron su relación con Dios, fue truncada por el pecado, perdieron el acceso directo entre Dios, perdieron la vida eterna, perdieron muchas cosas, pero Dios nos dice en la educación que se va a restaurar al ser humano, se restaura su relación con Dios. Dios desea restaurar nuestra relación con Él. Dios desea que nosotros seamos salvos, que no vivamos alejados de su presencia. Dios desea también que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Y es lo que desea recuperar en nosotros en la educación que desea para nosotros. Yo sí quisiera recalcar, pastor, antes de que lleguemos a la conclusión de la lección, que es lo que seguimos, cómo terminamos todo. Como iglesia adventista, ¿no? Tenemos un programa que se llama Educación Adventista y esa es una red mundial y es precisamente nosotros entendiendo la educación que Dios ha provisto en su palabra, tratamos de encaminar al alumno, ¿no? Hablando en los colegios adventistas, pero también en la iglesia tenemos departamentos que desde chiquitos, desde bebés, pues van aprendiendo precisamente esa educación, ¿no? A ser encaminados por Dios. Tenemos en la iglesia también clubes, desde aventureritos, conquistadores ya mayores, que buscan también encaminarnos por Dios. Y también cada departamento que hay en la iglesia, jóvenes, comunicación, escuela sabática, ministerio personal, mayordomía, o sea, todo siempre, ese es el objetivo, ¿no? Abordar la verdadera educación, que es guiar al alumno, guiarnos a cada uno de nosotros hacia el Maestro Divino y que podamos obtener la salvación. Pastor, ¿pudiera comentarnos de todo lo que hemos estudiado? A ver esto. Pastor, ¿puedes desmutearte? A ver si puedes desmutearte. Creo que ya. Ya. Ok. Así como te comentaba, ¿podrías comentarnos una conclusión final de todo lo que hemos estudiado? Claro. Primero, reconocer a nuestro maestro, nuestro Dios que fue el fundador. Él prácticamente fue director, fue el maestro de la primera escuela que existió aquí en la tierra. Y aún en nuestros tiempos, Él sigue enseñándonos y nos enseña por medio de testimonios, por medio de su palabra, por medio de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Nos muestra que es un maestro vivo y que está preocupado por el correcto aprendizaje de sus alumnos, que somos tú y yo. Es importante esto, que nosotros sigamos las indicaciones del maestro. ¿Qué pasa cuando un maestro da puntos a calificar y no tomamos en cuenta? Al final de la evaluación vamos a reprobar. Vamos a reprobar en la vida. Vida eterna vamos a perder. Yo les pregunto, ¿no es mejor poner atención a lo que el maestro nos dice? Pero ¿cómo puedo escuchar al maestro? Bueno, nos habla por medio de su palabra.
Ahí nos da las indicaciones. Pues Él quiere que todos sus hijos aprobemos el examen final. Pues muchísimas gracias, pastor. Creo que fue una conclusión acertada. Tenemos que abrir la palabra a nuestro Dios y escuchar las lecciones que nos da nuestro Maestro Divino. Mencionaba aquí el comentario de Vianney, de Jessica, que es cierto, dentro del ámbito educativo adventista tenemos un lema: educar es redimir. Y ese es el objetivo, ¿no?, de la educación, redimir al ser humano. Esa es la educación que nosotros pues aprendemos a través de su palabra. Bueno, pues pastor, antes de despedirnos, vamos a terminar con una oración para poder concluir con el repaso. Pastor, ¿podría dirigirnos en oración? Claro, oramos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado y santo sea tu nombre. Gracias, Padre, por la enseñanza que nos has dado en esta semana que ha terminado. Señor, nosotros reconocemos el gran esfuerzo que tú has hecho para instruirnos de la manera más correcta. Pedimos nos perdones si no hemos prestado atención, si nos hemos distraído en otras cosas que nos están alejando de ti. Ayúdanos a enfocarnos únicamente en ti, para tener buenos frutos, para ser excelentes alumnos y para cuando venga el examen final, aprobarlo con honores. Bendice a cada una de las personas que nos siguieron en esta transmisión. Sé con ellos, Padre, en este maravilloso sábado que nos has permitido tener. Nos ponemos en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues antes de despedirnos, vamos a mandar algunos saludos a las personas que nos faltaron y que nos comentaron hace ratito durante el repaso. Hasta España, Rocío, te mandamos saludos. Pedro, de igual manera, Dios te bendiga, hasta Yautepec, de aquí en Morelos. Carolina, creo que es familiar tuyo, Daniel. Mamá, estoy en la tele. Saludos. Hermana, Dios le bendiga. Saludos a Gracie, igual una compañera nuestra de la universidad, está trabajando, es maestra. Profe Gavino, un hermano de ahí del Espinal, de igual manera, Dios le bendiga, conocido de nosotros. Manda ahí saludos. Fue nuestro maestro de música. Tenemos aquí a Clemente. Dios les bendiga. Manda saludos a los hermanos de Chiapas y Tabasco. Tenemos a Kelly. Dios te bendiga, Kelly. Saludos hasta Cancún. ¿Estás escuchando? Y a Diana, de igual manera, aquí, hasta Morelos. Dios te bendiga. Profita Delia, Dios te bendiga. Saludos hasta Tlatenchi, de allá en Jojutla. Dios te bendiga. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Pastor, gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos en una otra ocasión más poder tenerlo aquí con nosotros. Si tenga alguna red o algo de la iglesia donde pudieran estar en comunicación o poder ver otro contenido más sobre algo que pudiera acercarnos a... Pues si gustan seguirnos, el distrito tiene su página que es Iglesia Adventista del Séptimo Día, Distrito Chicomucel. Por si nos gustan seguir, ahí estamos, ahí nos encuentran en Facebook. Ok, muchísimas gracias, Pastor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. A partir de la siguiente semana vamos a estar manejando un horario un poquito más noche. Como iglesia tenemos muchos programas. Vamos a estar siguiendo un programa de aquí de la Unión Interoceánica que se llama ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? Es un programa que va a estar muy bonito. Vamos a estar compartiendo la transmisión en vivo
desde 8 a 8:50, y a las 9 nos vamos a ver aquí nuevamente con el repaso de la lección. Vamos a contar con una persona de igual manera invitada que nos acompañará en el repaso de la lección. Así que a partir de la siguiente semana, dada esa situación y para que todos podamos estar presentes en los programas previos de la iglesia, vamos a tener ese horario. Esperamos contar, así como estamos, nuevamente con su presencia para estudiar la lección de esta semana que viene, que lleva por título la familia. Así que esa es la temática que vamos a abordar. Va a ser una temática muy interesante. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un feliz sábado y bendiciones hasta donde estén.